¿cómo están? Nos encontramos nuevamente acá en Estrategia Argentina, Nueva Visión, el mar. Les comento que a pesar de la pandemia del COVID-19, los astilleros privados acá en la Argentina están trabajando, apostando a la renovación de las flotas pesqueras. Pero en cuanto a la renovación de los buques de la Armada y de la Prefectura, estamos en deuda. Es necesario tomar conciencia de la necesidad de ocupar nuestro territorio azul antes que lo ocupen nuestros vecinos o terceras naciones. En el mes de julio de 2018 se creó una organización de alianzas de cámaras empresariales de países pesqueros latinoamericanos. Está integrada por Chile, Perú, Ecuador, México, El Salvador y Costa Rica. Recientemente se incorporó Chile y la Argentina. Esta organización se denomina Alpescas, que promueve la colaboración, coordinación y maximización del impacto de los países de la región trabajando para un mismo objetivo, la seguridad alimentaria a través de la pesca sustentable. Frente al avance de la flota china, recuerdan ustedes la que viene bajando por el Pacífico, acá lo habíamos hablado, que algunos calculan en más de 200 buques, Alpesca propone algunas medidas a los gobiernos de los distintos países de la región para cuidar los recursos marítimos. Prohibir los transbordos en alta mar, prohibir los barcos suministradores de servicios, implementar observadores a bordo, humanos y o electrónicos, fortalecer el control y vigilancia naval de la zona económica exclusiva por parte de los respectivos estados, coordinando esfuerzos conjuntos. Como vemos, son problemas comunes en la región que algunos lo tienen mejor o peor abordado, pero el mar es un fenómeno nuevo, un fenómeno del siglo XXI que impacta fuertemente en la economía y en especial en la alimentación de muchos pueblos, por eso merece atención y dedicación, y en especial evitar la depredación que a la Argentina particularmente nos vienen haciendo. La pesca está avanzando a pasos agigantados, convirtiéndose en un factor geopolítico tan importante como lo fue el petróleo en el siglo pasado. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la entrevista del día de hoy. Hoy nos acompaña Nicolás Battini. Nicolás es biólogo marino, trabaja en el Instituto de Biología y Organismos Marinos en el CCT CONICET CENPAT de Puerto Madryn. Hola Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, es un placer que estés con Perfecto. nosotros, sabemos de tus ocupaciones y del poco tiempo que tenés, así que vamos a tratar de aprovecharte al máximo. Decime, ¿qué es el lugar donde vos trabajás? Marino en el CCT CONICET CENPAT, ¿qué es eso? El CCT es un centro científico tecnológico que es una unidad dependiente del CONICET, es como una sede, digamos, de CONICET fuera de lo que es Capital Federal, eh, que agrupa distintos centros de investigación. En nuestro caso es muy reciente la formación del CCT CONICET CENPAT. Antes era el Centro Nacional Patagónico, que era mucho más conocido, digamos, el CENPAT. Bueno, ahora ese se dividió, somos 8 institutos y todos estamos o dependemos, digamos, de alguna manera del CCT CONICET CENPAT, que a su vez depende del CONICET. Contanos, ¿qué es ser biólogo marino? Mirá, muchos quizás viste, idealizan con esto de nadar con delfines y, no sé, andar rodeado de pingüinos. Ser biólogo marino, digamos, es una rama de la biología, implica estudiar mucho y tener muchas ganas de aprender y de seguir investigando. Y eso implica siempre, digamos, estar constantemente, sobre todo leyendo el conocimiento, digamos, que se va generando en distintas partes del mundo o en Argentina, y poder tratar de apoyarnos sobre ese conocimiento para seguir generando todavía más conocimiento.
La particularidad que tiene la biología marina es que se ocupa, digamos, de los organismos marinos y de cómo interactúan con el medio, ¿no? Con su ambiente. Eh, Ujú. entonces, si bien es verdad que hay biólogos marinos que trabajan con ballenas y que trabajan con pingüinos, también, digamos, es mucho más amplio y siempre se trata un poco más de abordarlo desde la ciencia, digamos, para entender un poco cómo es la dinámica de esos organismos con su ambiente. ¿Por qué elegiste la profesión de biólogo marino? Mira, yo siempre estuve cerca de la biología, me considero, eh, digamos, como que la biología fue un camino natural para mí. Mi mamá es bióloga y mi papá es veterinario, pero hace casi todo biología y siempre estuve muy ligado desde muy chico a la naturaleza. Yo nací en Bariloche, del Ajá. otro lado de la Patagonia, pero siempre me gustó la naturaleza y creo que arranqué en el mundo de la biología a través de las aves y ahora estoy en el mar y nada que ver con aves, pero ese fue como mi primera apertura de ojos a la diversidad, digamos, de formas y de formas de vida, ¿no? Claro. Y de formas de usar la naturaleza por esa vida. Y bueno, como que ahí arranqué, pero después me fueron interesando otros grupos, los moluscos, sobre todo. Bueno, siempre los grupos diversos y bueno, como yo soy ya de más grande, digamos, me empecé a estudiar buceo, digamos, a capacitarme en lo que es buceo. Hoy soy buzo científico también, porque me gusta mucho el buceo y bueno, el link estaba en la biología marina, digamos, ¿no? Bien. Entre las dos cosas. Ahora, Eh, ¿dónde se estudia biología marina? Mirá, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, que en realidad en la mayoría de las universidades se estudia biología, ¿no? Después uno con el devenir de la carrera va orientándose. La biología es una ciencia como otras, ¿no? Pero muy, muy amplia. Pero hay muchos Bueno, lugares donde se enseña biología marina. Hay muchos alumnos. mirá, en la UBA se enseña, particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como facultad, digamos, tiene un montón de carreras, pero la biología es la más numerosa, si no me equivoco, es la más numerosa de todas. La UBA es un monstruo de universidad, ¿no? Pero hay casi 15 universidades, creo que, donde se puede estudiar biología y donde se puede estudiar perfectamente, especializarse en lo que es la biología marina. Yo en la UBA me especialicé en biología acuática, pero de todas maneras eso no es algo que se queda plasmado en un título, digamos. Mi título es de biólogo, así como si me hubiera recibido en Córdoba o en la Universidad del Sur o en Mar del Plata, digamos. Ujú. Después, el título de marino lo da más la práctica que el estudio en sí, ¿no? ¿Y tienen Eh, salida laboral? Mirá, sí, hay dos grandes salidas, hay tres salidas laborales, digamos, o se pueden agrupar por tres caminos distintos. Las dos patas más importantes son la investigación y la educación, la formación de otros estudiantes, ya sea a nivel universitario o secundario. Eh, y después hay una pata que quizás es la menos explorada para mí, que es la gestión, que se puede hacer a través de organismos públicos o de organismos privados, ya sea no gubernamentales, sin fines de lucro, u otros organismos, incluso empresas, digamos, que contraten biólogos. La verdad que es un campo que a mi criterio, digamos, está súper escondido, no sé cómo decirlo, digamos, como que la mayoría de los que egresamos encaramos, digamos, la rama de la investigación, porque es básicamente lo que nos gusta y la gestión la hacemos medio de costado. A mí me gustaría que muchos más biólogos, sobre todo en el ambiente marino, se dediquen a la gestión, porque a mi entender, digamos, es una de las patas que más falta, digamos. Nosotros tenemos la biología marina en Argentina, digamos, dentro de lo que es la biología, es una rama que todavía, bueno, como decías en la presentación, ¿no? El mar es algo que no se está mirando hace mucho. Con la biología pasa algo parecido,
sobre todo lo que es la biología marina submareal, le digo yo, porque mucho la biología marina nace con el estudio de los intermareales, de los ambientes que son accesibles quizás sin medios distintos a los de otras ramas, a los de otros Ujú. ambientes, ¿no? Ahora, como biólogo marino, Entonces, sí. sí, decime. No, no, entonces, digamos, como que es relativamente poca la cantidad de gente que se dedica a lo que es biología marina, pero aún así es mucho, mucho menos la cantidad de gente que hace gestión, o sea, que traslada el conocimiento que se genera a algo tangible para la sociedad local, Ahora, en políticas públicas o en lo que fuere, ¿no? como biólogo marino, ¿sabes qué? Este fin de semana en este programa de Almorzando con Mirta Legrand salió el tema del mundo marino y otro, y enseguida la conductora dice, hay que cerrarlos a todos, no tiene que haber ninguno abierto. Vos como biólogo marino, ¿qué opinas de eso? Mira, como, digamos, yo trabajé mucho tiempo en el zoológico de Buenos Aires. Trabajé en realidad como voluntario de un proyecto de conservación del cóndor, nada que ver con lo que hago ahora, pero bueno, viste todo digamos, el proceso que está transformando a lo que es ahora el ecoparque. Un poco la visión, digamos, es esa, uno no puede cerrar así como así de un día para otro todos los centros porque no tiene nada que hacer con esos animales, digamos. O sea, desde mi visión sí, está mal que los animales estén en esas condiciones. Ahora, esos individuos es difícil que sobrevivan en otras condiciones, porque están acostumbrados y porque están desacostumbrados a sobrevivir en la naturaleza. Entonces, es difícil plantear un cierre de un día para el otro, ¿sí? Digamos, si bien quizás es lo más, lo que idealizamos todos, la realidad es que no se puede. Entonces, un poco con la experiencia que tuve en el ecoparque y con lo que se hizo, digamos, me parece que esa es un poco el camino, ¿no? O sea, obviamente no abrir nuevos, pero los que están, que tengan eh, digamos, cierta postura de decir, bueno, tratemos de mantener a estos animales que no podemos liberar en las mejores condiciones que podamos y, digamos, si es posible, usarlos, entre comillas, como para generar, eh, digamos, algún tipo de conciencia sobre eso, sobre el tema, ¿no? Bueno, hay algunos que generalmente lo hacen, el que está en Mar del Plata, por ejemplo, uno ve que hacen obras maravillosas y trabajan con animales que vienen lastimados, aparecen, los rescatan, los curan, los muestran a la gente mientras están en proceso de curación y después nuevamente los abren a su vida silvestre. Es decir, uno Claro, a priori pareciera que están haciendo una buena obra, por eso me sorprendió una actitud tan rotunda de una persona que diga, no, hay que cerrar todo. ¿Me estás escuchando? Se congeló. Me parece que se nos ha congelado. Bueno, el internet falla. Está Nicolás en el sur y bueno, el internet con el sur siempre tenemos problemas. Ahí me empezaste a escuchar. sí, ahí está, ahí retomó. Estamos lejos, Eh, Nicolás. sí, sí, esta tecnología tiene esto. Eh, Igual creo que capté la pregunta, no sé si llegaste a terminar, pero sé por dónde iba. Yo lo viví con el proyecto de conservación del cóndor, o sea, yo entraba todos los días a hacer un laburo que era un trabajo que era por la conservación, digamos. Nosotros lo que hacíamos era rehabilitar individuos que habían sido o envenenados o lastimados por balas sobre todo, para devolverlos a su medio natural. Eh, lo que pasa es que, bueno, en el camino que yo hacía entre la puerta y el centro de rehabilitación, digamos, había un montón de jaulas con animales que no tenían esa función, que Claro. estaban ahí para que la gente simplemente los mire. Entonces, eso es lo que sí, eh, digamos, ya ahora no se acepta.
a mí me gusta, ¿no? Que ya no se acepte esas cosas, pero sí hay toda una otra parte que en general no se conoce demasiado y que tiene una función buena, digamos, por así decirlo. Ahora, saliéndonos un poco de lo que es el centro de nuestra conversación, pero me parece interesante, eh, muchas veces el amor hacia los animales, el amor a la naturaleza, surge del contacto. El deshumanizar de alguna manera, de no poder tener contacto el ser humano con los animales, también se aleja de ese amor a los animales. ¿No crees que puede llegar a pasar de que los seres humanos, viendo solamente los animales en forma virtual, terminen de no tener ese acercamiento o ese amor que hoy tienen los seres humanos en su gran mayoría? Coincido plenamente con que el amor a la naturaleza viene del conocimiento y sobre todo del estar en contacto, porque a mí fue lo que me pasó, digamos, pero eh, creo que no es la manera a través de un zoológico o de un acuario en donde el contacto que se tiene es totalmente artificial, digamos, me parece que, que hay otras alternativas para generar contacto, que hay otros espacios, que hay, ahora, particularmente a mí me interesa el mar, entonces las áreas marinas protegidas serían una de las maneras. Quizás sí es difícil, sobre todo en el mar, pero bueno, los parques nacionales, las áreas protegidas generan de alguna manera o pueden generar esto mismo que decís vos. Quizás no es tan accesible como ir a Plaza Italia, como era en su Claro. momento, a ver a la jirafa, pero eh, digamos, creo que tiene otra calidad ese contacto cuando se desarrolla en un mundo natural, ¿no? Me parece que pretender un contacto con la naturaleza en una forma en que la naturaleza está totalmente desarticulada, porque un animal en una jaula es totalmente lo opuesto a la naturaleza, digamos. Ah. Eh, Creo que incluso esto se da en algunas áreas protegidas, ¿no? Yo a veces, digamos, recorriendo, y hay muchos lugares donde pasa esto, uno llega al área protegida y empezás a ver carteles de todo lo que no puedes hacer y parece como que te estás metiendo en un lugar súper, no sé cómo llamarlo, en donde ¿viste? Solamente podés ir y mirar. Y eso también tiende a generar para mí, ¿no? Como una distancia entre, digamos, es como que siempre quedás al margen. A mí lo que más me gusta, digamos, y es como yo lo viví, es estar adentro y sentirte parte y sentir que uno realmente está dentro de la naturaleza. Esa es la manera para mí, ¿no? Bueno, Nicolás, vamos un poco al centro de la charla de hoy. Contanos, Mm. tu especialidad es trabajar con las especies exóticas o invasoras. ¿Qué es eso? Las especies exóticas son básicamente especies que se encuentran en un lugar por acción del hombre, ¿sí? Que puede ser deliberada, o sea, intencional, o puede ser accidental. Eh, Son especies que generalmente provienen de regiones muy remotas y que nunca hubieran podido llegar, por ejemplo, al mar argentino por sus propios mecanismos de dispersión, ¿sí? Entonces dependen de que un barco, por ejemplo, las transporte. Eh, Hay un montón de especies exóticas, sobre todo, ahora sí empezando a hablar de lo que es nuestro mar argentino, hay un montón de especies exóticas. No todas ellas son invasoras, ¿sí? O sea, lo que nosotros llamamos especie exótica invasora, la verdad se refiere a una pequeña porción de esas especies, que son las que realmente tienen algún potencial de generar un impacto que es negativo. Ujú. Por ejemplo, ¿por qué no podés ejemplificar? Mirá, ahora estamos viviendo, por ejemplo, acá en Puerto Madryn, la aparición en realidad había sido introducido hace más de 10 años el cangrejo verde, es una especie súper depredadora, muy, muy agresiva, y fue introducida en la zona de Comodoro Rivadavia, que está un poquito más al sur,
y hace poquitos años llegó a Madrid. Eh, ¿Y de dónde viene y, ese? y ese es de Europa. ¿Qué lo traen los Lo que cruceros? pasa, lo que pasa es que es difícil, o sea, en realidad es nativo de Europa, o sea que la especie, como especie, el cangrejo verde se originó ahí. Ahora, ¿de dónde viene? No sabemos, porque justo esa es una especie que está introducida en muchas regiones. Entonces puede haber venido de Europa, pero también puede haber venido de Sudáfrica o de Nueva Zelanda o de eh, América del Norte, digamos ahí. Eso pasa con muchas especies. Generalmente las invasoras están introducidas casi en todas las regiones donde, donde pueden habitar. El otro caso es la undaria, por ejemplo, acá en Puerto Madryn, pero están por casi toda la costa argentina. Y esas son las especies que a nosotros nos importan, digamos, nos preocupan porque pueden generar cambios realmente drásticos en lo que es el funcionamiento de los ecosistemas, por ejemplo, el caso del cangrejo verde, como te decía, eh, o a otros niveles, por ejemplo, no sé, impactando sobre la actividad turística, como es el caso de la undaria. Entonces, ahí genera un perjuicio económico, ya ¿Qué es la no undaria? es Contanos. ecológico solamente. El alga Contanos qué. undaria es una macroalga, es una alga parda de la familia de las algas pardas, eh, que es nativa de la zona de Japón y de China, de Asia. Eh, y lo que tiene particularmente en estas zonas es que es un alga que es muchísimo más grande que las algas nativas. Entonces, eh, en general, crece mucho, tiene un periodo de crecimiento anual, digamos. Hay una parte del año en donde se encuentra eh, ausente, pero después, digamos, ausente. Genera pequeñas esporas que a finales de mayo, junio empiezan a crecer y generan plantas bastante grandes que tapan la luz para otras algas, por ejemplo. O tapan las cuevas, esto se estudió bastante acá, tapan las cuevas de los salmones y de otros peces que se refugian en esas cuevas, entonces genera un impacto tanto sobre las algas como sobre esos peces. Pero Ujú. además cuando las algas estas se mueren, que eso suele ocurrir ahora en primavera-verano, justo cuando digamos la actividad turística es más grande, son arrastradas a la costa y quedan ahí y se pudren ahí y bueno, generan olor y cuestiones que no son compatibles con la actividad turística. Y eso qué es Eh, perdóname, ¿y eso qué es sí. preferible? ¿Combatirlas o tratar de encauzarlas productivamente? ¿Sirven para algo esas algas? Bueno, ahora se está intentando generar un mercado. Lo que pasa es que, o sea, esas algas se comen, en Japón se comen. Lo que pasa es que acá no. Entonces, por más que uno las venda, si nadie las compra, ¿viste? Bueno, pero se pueden exportar. La ley del Pero mercado. se pueden exportar. Eh, sí, sí, llegado el caso, sí. No es un mecanismo de control. Es muy difícil que el consumo sea un mecanismo de control, sobre todo en poblaciones naturales. Eh, Básicamente lo que se hace con las especies exóticas es apuntar a la prevención. O sea, una vez que ya están establecidas y que son tan abundantes y que están tan dispersas, digamos, es sumamente difícil poder controlarlas, sobre todo en el mar. Hay ejemplos, digamos, en regiones como islas, que son espacios acotados, con fácil accesibilidad, donde se pueden hacer algunas cosas más eficientes, pero en el mar es sumamente difícil y muy costoso. O sea, si uno quisiera hacerlo es demasiado costoso. Entonces lo que se apunta es a generar estrategias de prevención, o sea, para que las especies nunca lleguen, y de detección temprana, que se llama, que es detectarlas una vez que ingresan, digamos. O Ujú. sea, supongamos que un barco trae una especie de, no sé, de Sudáfrica, y podemos detectar ese barco y podemos actuar sobre ese barco en particular y sacar todas esas especies, removerlas, hacer una remoción en ese momento. Entonces se puede llegar a tener un éxito, digamos. Ahora, una vez que se establece esa especie ya es difícil pensar en hacer algo. Por eso, digamos, por eso básicamente esto que te decía, ¿no? Todas las estrategias, incluso a nivel internacional, apuntan a esto, a minimizar la dispersión de esas especies.
Y esta estrategia internacional, me imagino que la van enfocando a generar infraestructura adecuada para lo que sería la higiene de los buques y la higiene del lastre, digamos, que llevan los buques. ¿Nosotros acá en la Argentina Exactamente. tenemos algún tipo de estrategia en ese sentido? Nosotros, digamos, como nación, adherimos a lo que es eh, la regulación internacional de agua de lastre y tenemos, digamos, la prefectura tiene las facultades de controlar a los buques, los grandes buques, para controlar efectivamente que hayan hecho un cambio de agua de lastre. Lo que se intenta, hay distintos mecanismos, ¿no? Para prevenir el transporte de especies por el agua de lastre. Uno de ellos es el recambio en alta mar, digamos. Eso genera, o en teoría no, está probado, digamos, que genera una pérdida importante de las especies que vienen originalmente en esa agua. Eh, Pero perdóname, y eso porque se puede controlar. Eso, las especies se adhieren en puertos, por eso se largan en alta mar, o las especies... generalmente hay dos mecanismos principales, ¿no? Las especies pueden adherirse al fondo, al casco, básicamente, ¿sí? A lo que es la parte externa del casco, o pueden entrar, y eso generalmente ocurre en fases larvarias, o sea, donde las especies son muy chiquititas y están, digamos, nadando en la columna de agua, pueden entrar a lo que es los tanques de agua de lastre, ¿sí? Está para equilibrar los buques. Eso generalmente ocurre en los puertos. Digamos, la mayoría de las especies que se transforman en invasoras son costeras. Entonces, eh, principalmente ocurre en puertos. Lo que se hace, en realidad, el cambio de agua en alta mar, primero que en alta mar es bastante, o sea, no hay especies costeras, no hay estas larvas de dispersión costeras, no existen, pero además hay una salinidad que es levemente mayor, entonces eso también genera, eh, digamos, que se mueran las pocas larvas que puedan quedar después del recambio. Ese cambio de salinidad es lo que se puede medir. O sea, la prefectura lo que puede hacer es evaluar en esos tanques si la salinidad es acorde con que hayan hecho un cambio de agua de lastre. Y eso se hace en Argentina. Eh, lo que pasa es que se hace para los grandes buques. Y nosotros lo que estamos viendo es que no solamente son los grandes buques los que transportan estas especies, sino que hay una dispersión regional que se llama, que puede transportar especies, por ejemplo, a una escala regional. Y esos barcos, como pueden ser los veleros, pueden ser los buques pesqueros, no hay una regulación, no han regulados todavía. Ujú. Tampoco está Pero, regulado todavía lo que es el fouling, que se llama, ¿no? Y en eso sí también hay todo un desarrollo de pinturas anti-fouling y cuestiones que hacen que evitan, digamos, que se adhieran las especies, pero bueno, en algún momento se adhieren y eso también falta no solo regularlo, sino también, digamos, controlarlo. tengo entendido que en algunos países se están avanzando en construir especies antes de llegar a puerto, de lavaderos de cascos de los buques. No sé si estás al Sí, tanto. en Chile, por ejemplo. No, se me cortó ahí la última parte, pero creo que No, no sé si entendí la estás al pregunta. tanto, te En dije. Chile, por ejemplo, lo que se... ¿Hola? Sí. Sí, sí, te escucho. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, Chile es uno de ellos. Lo que pasa es que, eh, digamos, la limpieza esta tiene que darse en un dique seco. No sirve de nada hacer limpiezas en el agua, por ejemplo, en Chile, porque uno tira todo ese material, esos organismos que muchas veces están en etapa reproductiva con larvas en su interior, en el interior de las gónadas sobre todo, y uno las tira al fondo del mar y esas larvas es como que tienen mayor probabilidad de desarrollo. Claro. Entonces, lo que se suele preferir, digamos, es una limpieza en dique seco. Hay alternativas para hacer limpiezas en agua, pero involucran equipamiento muy, muy específico. Hay como unas aspiradoras, tenés que ir
removiendo y aspirando todo el material y tirándolo en algún, o filtrándolo o tirándolo directamente en tierra. Entonces eso sí, digamos, es una alternativa más biosegura. Bueno, lo importante que me interesaba marcar es que tenemos por delante muchísimas posibilidades, innovaciones tecnológicas y posibilidades de trabajo en la Argentina absolutamente inexplotadas. Bueno, eso, eso se me volvió a cortar un poquito, pero eso es una de las cosas, por ejemplo, eh, que se puede visualizar al futuro. Nosotros, la mayoría de los países están lidiando con esto del fouling, y, como es, prohibiendo la entrada de barcos que tengan X cantidad de organismos casco. Directamente lo prohíben. Entonces esos barcos no pueden entrar a esos países. Pasa que en algún lado se tienen que limpiar, entonces es difícil. Entonces ahí hay una alternativa que a futuro yo la veo como muy eh, promisoria, digamos, que es todo el desarrollo de estas tecnologías que permitan la limpieza de mercado, digamos, de limpieza. Bueno, quizás se podría hacer que los buques internacionales incluso requieran de esos servicios que bueno, podría ser sumamente rentable. Perfecto. Bueno, Nicolás, se nos acabó los 30 minutos de la entrevista, pasó volando, realmente te agradezco muchísimo, fue muy buena. Espero en otra oportunidad que tengas un momento para dedicarnos como hiciste hoy. Te mando un fuerte abrazo. Cuando quieran, sí, la verdad que se pasó volando. Quedó cortito el tiempo. Pero sí, cuando quieran, me gusta, digamos, difundir. Acá estoy. Bueno, un fuerte abrazo, gracias Nicolás, hasta luego. Igualmente. Chao, hasta Bueno, luego. espero que les haya gustado, que nos hayamos informado un poco más, tomemos conciencia que una nueva República Argentina es posible si la construimos con una visión distinta. Les recuerdo que nos sigan en canal YouTube Argentina Azul y en la página de Facebook Argentina Azul. Y también de lunes a viernes a partir de las 22 horas en Radio SAG. Seguimos creciendo para poder concientizar. Los espero entonces en la próxima entrevista acá en Estrategia Argentina, Nueva Visión, el mar. Chao. Gracias por acompañarme.